Hola, ¿cómo están? En el presente video vamos a platicar un poco acerca de las normas sustantivas de la educación. Para lo cual abordaremos las siguientes leyes y acuerdos. Ley General de Educación. Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Ley Nacional de Educación para Adultos. Creación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Reglamento para la constitución y funcionamiento de las asociaciones de padres de familia en las escuelas dependientes de la Secretaría de Educación Pública. Acuerdo número 716 por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación. Acuerdo número 8 de agosto de 2017 que modifica el diverso número 2 de mayo de 2016 por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación, publicado el 11 de mayo de 2016. ¿Están listos? Pues empecemos. La educación en México es un derecho consagrado por la Constitución vigente, que en su artículo 3 declara que la educación impartida por el Estado debe ser gratuita, laica y obligatoria para todos los habitantes del país. La Ley General de Educación de México obliga a quienes residen en México a cursar por lo menos los niveles primario y secundario de la educación, y establece que los jefes de familia tienen la responsabilidad de verificar que sus hijos cumplan con este deber. Disposiciones generales. El Estado está obligado a prestar los servicios educativos para que toda la población curse la educación preescolar, primaria y secundaria. Es obligación de todos los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, primaria y secundaria. La educación que imparta el Estado será laica y gratuita. Los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria, en su propia lengua y en español. Disposiciones generales, continuación. Constituyen el sistema educativo nacional, los educandos y educadores, autoridades educativas, planes y programas educativos, instituciones educativas del Estado y organismos descentralizados, las instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial y las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía. La autoridad educativa federal recae en la Secretaría de Educación Pública. La autoridad educativa local corresponde a cada uno de los ejecutivos de los estados y a la entidad o dependencia que se encargue de la función social educativa. Del federalismo educativo. Algunas atribuciones de la autoridad educativa federal son: determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria y normal. Establecer el calendario escolar aplicable en toda la República. Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuito, autorizar el uso de libros de texto para preescolar, primaria y secundaria. Regular el sistema de créditos, revalidación y equivalencias de estudios y evaluar el sistema educativo nacional. Algunas atribuciones de la autoridad educativa federal, continuación. Corresponden a las autoridades educativas locales. Prestar los servicios de educación inicial, básica, indígena, especial, normal y demás para la formación de maestros. Proponer a la Secretaría de Educación Pública
los contenidos regionales que haya que incluir en los planes y programas. Ajustar el calendario escolar. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios en preescolar, primaria, secundaria y normal de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y normal. Las autoridades educativas revisarán los trámites y procedimientos con el propósito de simplificarlos, y así reducir las cargas administrativas de los maestros, alcanzar mayor número de horas de clase y lograr un servicio educativo con mayor pertinencia y eficiente. En las actividades de supervisión, las autoridades educativas darán prioridad, respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado desempeño de la función docente. Asimismo, se fortalecerá la capacidad de gestión de las autoridades escolares y la participación de los padres de familia. El monto anual que el Estado, Federación, entidades federativas y municipios, destinen al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a 8% del Producto Interno Bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del Producto Interno Bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. Las autoridades educativas federal, locales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. De la evaluación del Sistema Educativo Nacional. Corresponde al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 1. La evaluación del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. 2. Fungir como autoridad en materia de evaluación educativa. 3. Emitir directrices, con base en los resultados de la evaluación del Sistema Educativo Nacional. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y las autoridades educativas darán a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general, los resultados que permitan medir el desarrollo y los avances de la educación nacional y en cada entidad federativa. Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. De los tipos y modalidades de educación. La educación de tipo básico está compuesta por el nivel preescolar, el de primaria y el de secundaria. El tipo medio superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a este, así como la educación profesional que no requiere bachillerato. Se organizará, bajo el principio de respeto a la diversidad, a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional y la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo. El tipo superior está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado,
así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Del proceso educativo, continuación. La educación básica, en sus 3 niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios. En el sistema educativo nacional, queda comprendida la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos. De la educación que impartan los particulares. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. Por lo que concierne a la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten: 1. Con personal que acredite la preparación adecuada. 2. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad. 3. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes. De la validez oficial de estudios y de la certificación de conocimientos. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional tendrán validez en toda la República. Los estudios realizados fuera del Sistema Educativo Nacional podrán adquirir validez oficial, mediante su revalidación, para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios generales que determine la Secretaría. Las autoridades educativas e instituciones que otorguen revalidaciones y equivalencias promoverán la simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad. La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos parciales o terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos. De la participación social. De la participación social en la educación. Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto: 1. Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados. 2. Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles. 3. Participar en la aplicación de cooperaciones, en numerario, bienes y servicios que, en su caso, hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar.
4. Proponer las medidas que estimen conducentes, para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores. 5. Informar a las autoridades educativas y escolares, sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos. Las asociaciones de padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos. De la participación social en la educación. De los consejos de participación social. La autoridad escolar hará lo conducente para que, en cada escuela pública de educación básica, opere un consejo escolar de participación social, integrado con padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical. Este consejo A. Opinará sobre los ajustes al calendario escolar aplicable a cada escuela y conocerá las metas educativas. B. Conocerá y dará seguimiento de las acciones que realicen las y los educadores y autoridades educativas. C. Conocerá de las acciones educativas y de prevención que realicen las autoridades para que los educandos conozcan y detecten la posible comisión de hechos delictivos que puedan perjudicar al educando. D. Sensibilizará a la comunidad, mediante la divulgación de material que prevenga la comisión de delitos en agravio de las y los educandos. E. Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas. Entre otras. De las infracciones, las sanciones y el recurso administrativo. De las infracciones y las sanciones. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos. 1. Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo 57. 2. Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado. 3. Suspender clases en días y horas no autorizados por el calendario escolar. 4. No utilizar los libros de texto que la Secretaría autorice y determine. 5. Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo. 6. Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos. 7. Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables. 8. Realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel escolar que fomente el consumo, así como realizar o permitir la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo. 9. Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos. Por mencionar algunos de los puntos. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, es un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, que cuenta con plena autonomía técnica, de gestión, presupuestaria y para determinar su organización interna, de conformidad con lo dispuesto en la fracción 9 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de la fracción 9 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto regular. Primero, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Segundo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Artículo 2.
Segundo párrafo, para la interpretación de esta ley, se deberá promover, respetar y garantizar el derecho de los educandos a recibir educación de calidad, con fundamento en el interés superior de la niñez, de conformidad con los artículos 1, 3 y 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 5. Para efectos de esta ley se entenderá por fracción tercera. Calidad de la educación, a la cualidad de un sistema educativo que integra las dimensiones de relevancia, pertinencia, equidad, eficiencia, eficacia, impacto y suficiencia. Artículo 6. La evaluación a que se refiere la presente ley, consiste en la acción de emitir juicios de valor, que resultan de comparar los resultados de una medición u observación de componentes, procesos, o resultados del sistema educativo nacional con un referente previamente establecido. Artículo 7. La evaluación del sistema educativo nacional tendrá, entre otros, los siguientes fines. Contribuir a mejorar la calidad de la educación. Mejorar la gestión escolar y los procesos educativos. Artículo 11. El Sistema Nacional de Evaluación Educativa tiene por objeto garantizar la calidad de los servicios educativos. Artículo 27. Para el cumplimiento del objeto previsto en el artículo 25 de esta ley, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones. Formular, en coordinación con las autoridades educativas, una política nacional de evaluación de la educación encauzada a mejorar la calidad del sistema educativo nacional. Diseñar e implementar evaluaciones que contribuyan a mejorar la calidad de los aprendizajes de los educandos, con especial atención a los diversos grupos regionales, a minorías culturales y lingüísticas y a quienes tienen algún tipo de discapacidad. Por mencionar algunas. Artículo 3. El tipo educativo superior comprende la educación normal, la tecnológica y la universitaria, e incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización. Artículo 12. Sin perjuicio de la concurrencia de los estados y municipios, para proveer a la coordinación de la educación superior, la Federación realizará las funciones siguientes. Promover, fomentar y coordinar acciones programáticas que vinculen la planeación institucional e interinstitucional de la educación superior con los objetivos, lineamientos y prioridades que demanda el desarrollo integral del país. Fomentar la evaluación del desarrollo de la educación superior con la participación de las instituciones. Apoyar la educación superior mediante la asignación de recursos públicos federales. Artículo 21. La Federación, dentro de sus posibilidades presupuestales y en vista de las necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura de las instituciones públicas de educación superior, les asignará recursos conforme a esta ley para el cumplimiento de sus fines. Además, las instituciones podrán llevar a cabo programas para incrementar sus recursos propios y ampliar sus fuentes de financiamiento.
Disposiciones generales. Artículo 2. La educación general básica para adultos, forma parte del sistema educativo nacional, y está destinada a los mayores de 15 años que no hayan cursado o concluido estudios de primaria o secundaria. La educación para adultos, es una forma de la educación extraescolar que se basa en el autodidactismo, y en la solidaridad social como los medios más adecuados para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura y fortalecer la conciencia de unidad entre los distintos sectores que componen la población. Artículo 4. La educación para adultos tendrá los siguientes objetivos. Dar bases para que toda persona pueda alcanzar la educación general básica, que comprenderá la primaria y la secundaria. Favorecer la educación continua mediante la realización de estudios de todos los tipos y especialidades y de actividades de actualización, de capacitación en y para el trabajo, y de formación profesional permanente. Fomentar el autodidactismo. Desarrollar las aptitudes físicas e intelectuales del educando. Elevar los niveles culturales de los sectores de población marginados. Propiciar la formación de una conciencia de solidaridad social, y promover el mejoramiento de la vida familiar, laboral y social. Atribuciones de la Federación, los estados y los municipios. Artículo 7. En materia de educación general básica para adultos, son facultades exclusivas del Poder Ejecutivo Federal, quien las ejercerá por conducto de la Secretaría de Educación Pública. 1. Formular planes y programas de estudio. 2. Autorizar y, en su caso, elaborar los libros de texto y otros materiales pedagógicos de apoyo. 3. Acreditar y certificar conocimientos, así como expedir constancias y certificados de estudio. 4. Evaluar periódicamente los planes, programas, métodos y procedimientos que se apliquen. Aprendizaje y acreditación. Artículo 17. La Secretaría de Educación Pública, a través de su Sistema Federal de Certificación, acreditará los conocimientos adquiridos por los educandos mediante exámenes parciales o globales, previa presentación del acta de nacimiento y de los documentos que acrediten el grado nivel inmediato anterior. Servicio Social Educativo. Artículo 24. Los estudiantes que participen voluntariamente en los centros de promoción y asesoría de educación para adultos, por el tiempo que para la realización del servicio social establecen las disposiciones legales aplicables, tendrán derecho a que se les acredite dicho servicio. Derechos y obligaciones. Artículo 26. Los mayores de 15 años, varones y mujeres, de las zonas urbanas o rurales, tendrán derecho con igualdad de oportunidades a recibir la educación general básica para adultos. Disposiciones generales. Artículo 2. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal. Tiene por objeto promover y realizar acciones para organizar e impartir la educación para adultos y de quienes no se incorporaron o abandonaron el sistema de educación regular, a través de la prestación de los servicios de alfabetización, educación primaria, secundaria, la formación para el trabajo. Artículo 21. Corresponde a la Dirección de Acreditación y Sistemas el ejercicio de las facultades siguientes. Elaborar y proponer políticas y normas de los procesos de registro, acreditación y certificación de los servicios educativos, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Desarrollar e instrumentar la propuesta de evaluación del aprendizaje, su concepción metodológica y el desarrollo de sus instrumentos para los modelos educativos vigentes y experimentales.
Normar y aplicar los procesos de reconocimiento, revalidación, registro, acreditación y certificación de los modelos educativos vigentes en el INEA. Firmar, en términos de la normatividad aplicable, los certificados de primaria y secundaria, así como las certificaciones de estudio. Establecer los criterios y estrategias para el funcionamiento de las unidades operativas y desarrollar instrumentos específicos para su operación integral. Supervisar los procesos de inscripción, acreditación y certificación de estudios. Entre otras. Reglamento para la constitución y funcionamiento de las asociaciones de padres de familia en las escuelas dependientes de la Secretaría de Educación Pública. Objeto y atribuciones. Artículo 4. El objeto de las asociaciones de padres de familia será representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados. Colaborar con el mejoramiento de la comunidad escolar y proponer a las autoridades las medidas que estimen conducentes. Participar en la aplicación de las cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las asociaciones hagan al establecimiento escolar y contribuir a la educación para adultos de sus miembros, en los términos de la Ley Nacional de la materia. Artículo 6. Para el cumplimiento de su objeto, las asociaciones de padres de familia tendrán las siguientes atribuciones. Colaborar con las autoridades e instituciones educativas en las actividades que éstas realicen. Proponer y promover, en coordinación con los directores, acciones y obras necesarias para el mejoramiento de los establecimientos escolares y de su funcionamiento. Reunir fondos con aportaciones voluntarias. Fomentar la relación entre los maestros, los alumnos y los propios padres de familia, para un mejor aprovechamiento. Propiciar el establecimiento de centros y servicios de promoción y asesoría de educación para adultos. Promover la realización de actividades de capacitación para el trabajo. Colaborar en la ejecución de programas de educación para adultos. Artículo 57. Las asociaciones de padres de familia deberán limitarse a realizar sus labores dentro del marco legal que señala su objeto. Se abstendrán de intervenir en los aspectos técnicos y administrativos de los establecimientos educativos. No efectuarán actividades lucrativas en beneficio de sus asociados y ajustarán su actividad a las previsiones del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Educación y de este reglamento. Artículo 2. Estructura operativa del Consejo Escolar por la atención que brindaron al presente trabajo. No queda más que decir.